Profesor, no se le... Alumnos, buenos días. ¿Se escucha? ¿Alumnos? Sí, se escucha, profesor. Sí, se Ya. escucha, profesor. ¿Se ve la pantalla verde? ¿Color verde la diapositiva? Sí, profesor. Está en la parte superior derecha el insignia del colegio, ¿no? ¿Alumnos? Sí. Gracias. Comenzamos entonces. Alumnos, bienvenidos a la clase del curso de física. Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy importante que relaciona al primer año de secundaria. Soy el profesor Israel Bacus. Me voy a hacer cargo de la sesión del día de hoy. Pasamos a la siguiente diapositiva. Antes de empezar, jóvenes, tendríamos que hablar de un pequeño mensaje importante para ustedes. Nuestra mayor debilidad reside en rendirnos. Esa es la mayor debilidad que tenemos casi todos. La forma más segura de tener éxito, jóvenes, es intentarlo una vez más. O sea, que tú debes persistir en lo que haces, ¿correcto? ¿Quién lo dijo? Tomás Alva Edison. ¿Quién fue Tomás Alva Edison? Fue un genio de los fines de 1900, ¿no? Un inventor fantástico, descubrió el foco, la bombilla eléctrica. Este foco dice que para poder inventarlo se demoró, lo probó, dice, 10.000 veces, más de 10.000 veces. ¿En qué año? En el año 1880. Pero mira su persistencia, ¿no? Mira la persistencia de este personaje, Tomás Alva Edison, gran inventor de aquellos tiempos, que nunca desistió, nunca se rindió y al final llegó a inventar algo fantástico que hasta hoy en día lo usamos, la luz eléctrica, claro que sí. Jóvenes, es importante para nosotros porque de alguna forma también incide en la parte de los estudios. Hay muchos alumnos que comienzan a resolver los ejercicios y desisten, ¿no? Ya no quieren intentarlo una vez más, dicen, no, ya no me sale, no lo voy a resolver. Pero hay alumnos que sí, ¿no? Indican, no, voy a ver la forma de cómo yo lo voy a resolver. Voy a preguntarle a alguien, o si no, voy a volver a ver el video. El video está colgado en una página, lo vuelvo a ver en YouTube y ahí aparece el video. Entonces ya puedo observarlo, puedo mirarlo nuevamente al video. Y puedo escuchar nuevamente la clase y ahora sí, con mayor detenimiento, poder resolver los ejercicios. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy. ¿Correcto? La sesión del día de hoy se llama fases de una sustancia. Fases de una sustancia. Tenemos 3 fases de una sustancia. La fase sólida, como puedes ver acá en la imagen, se ven ahí como glaciares, ¿no? Fase líquida, generalmente, bueno, el agua que se conoce. Y fase gaseosa, las nubes, ¿no? Las nubes, grandes nubes que están en el cielo, ¿no? Tenemos en el estado sólido, tú ya sabes, el hielo, el acero, conocidos, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor y tiene forma fija, tiene una cantidad de materia que se puede palpar, sólido. En ese caso estamos viendo un pedazo de hielo, estamos viendo cuarzo, esto es cuarzo por si acaso, cuarzo, y estamos viendo una plancha de acero, ¿no? Recuerda que el acero es una mezcla de fierro con carbono se han aliado, se han mezclado, ¿no? Por acá tenemos el estado líquido. El estado líquido es el agua que tú lo conoces en forma líquida a temperatura ambiente. El alcohol también está en estado líquido. Recuerda que el alcohol, alumna, el alcohol
se evapora rápidamente. Cuando tú dejas abierta la tapita del frasco del alcohol, se evapora rápido. ¿Y eso por qué sucede? Porque tiene una propiedad del alcohol. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama esa propiedad? ¿Volatiza? Volatilización. Muy bien, alumno. Volatilización, eso lo habíamos indicado, creo que en la clase pasada. Entonces, lo mismo sucede con el agua, ¿no? Ya es conocido, ¿no? El estado gaseoso tenemos las nubes. Mira cómo son las partículas, casi separadas son las partículas. Las moléculas que conforman el estado gaseoso son bastante separados, ¿no? ¿Sabías que en el interior de todo cuerpo se manifiestan dos fuerzas moleculares? La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. A la fuerza de atracción también le llaman fuerza de cohesión. No te olvides, fuerza de atracción y fuerza de cohesión es lo mismo. Fuerza de atracción, fuerza de cohesión. Cuidado, ¿ah? Que es aquella que mantiene unidas a las moléculas del cuerpo. Pero también hay la fuerza de repulsión, que es la que permite mantener separadas dichas moléculas. Por acá podemos observar toda esta nubosidad, ¿no? Todos estos gases que emiten este transbordador que está saliendo al espacio. Estado gaseoso, claro que sí. Pasamos ahora a ver la teoría de cada uno de estos estados, ¿no? Del estado sólido, como puedes ver, acá tienes lingotes de oro, así le dicen, lingotes de oro. Tenemos también, mira, fíjate en el estado sólido, cómo están ordenadas las moléculas. Dicen que las moléculas, jóvenes, las moléculas están ordenadas de esta manera. Parece que fuera una forma cúbica, como si fuera un cristal en forma cúbica, ¿no? ¿Qué me dicen en el estado sólido? Que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Esto es importante, ¿ah? Esto es importante. Me dicen que la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. ¿Qué significa eso? Significa que la fuerza de cohesión entre las moléculas, ojo, la fuerza de cohesión, que ya hemos dicho que atracción y cohesión era la misma, ¿no? ¿Te acuerdas? La fuerza de cohesión. Jennifer me dice que retroceda la diapositiva. Perfecto, Jennifer, no te preocupes. Ahí está Jennifer. ¿Listo, Jennifer? Listo, Jennifer. Continuamos entonces. Habíamos indicado que la fuerza, el estado sólido, la fuerza de atracción es mayor que la repulsión. Significa eso que la fuerza de cohesión es mayor, la fuerza de cohesión, ¿no? ¿Qué cosa es la fuerza de cohesión? La fuerza de atracción. Dice que la fuerza de cohesión en el estado sólido es bastante fuerte. Están muy unidos las moléculas. La fuerza de cohesión es la más fuerte, se podría decir, ¿no? Es la mayor. Correcto, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más se sabe en el estado sólido? En el estado sólido también, alumnos, la forma y el volumen de la sustancia está definida. Por ejemplo, un trozo de hielo, ¿tiene forma, sí o no? Claro que sí. ¿Volumen también? Su volumen no cambia. No cambia el volumen, no cambia su forma. Por eso le dicen volumen y forma definida, ¿correcto? Pasamos a la siguiente característica del estado sólido. Las partículas solo experimentan movimiento vibracional. ¿Qué significa eso? Que las partículas están vibrando en su lugar están, están en su lugar, pero están vibrando en su lugar, en su sitio, como se dice, ¿no? En su sitio, en su lugar, están comenzando a vibrar. No se mueven así, están como si fueran aisladas, ¿no? Aisladas. ¿Qué más? Son incomprensibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden comprimir. Algunos sólidos forman cristales, por ejemplo la sal. La sal está en estado sólido, forma cristales, mientras que otros no lo hacen y son amorfos. ¿Qué significa amorfos? Que no tienen forma. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a resumir. En el estado sólido, la fuerza de cohesión es mucho más grande. La fuerza de cohesión, ¿correcto? ¿Entre quiénes? Entre las moléculas. ¿Quiénes son las moléculas? Las que están acá, mira. Esas que están ahí son las moléculas, no te olvides, ¿ya?
Entonces, las partículas solo experimentan movimiento vibracional, están vibrando en su lugar, en su sitio, ¿no? Están vibrando. Son incompresibles, no se pueden comprimir, y algunos sólidos forman cristales. ¿Qué significa cristales? Tienen formas cúbicas como acá, como la sal, por ejemplo, mientras otros no lo hacen y son amorfos. ¿Correcto, chicos? Continuamos. Estado líquido. En el estado líquido tenemos el agua, fíjate cómo están las partículas. Ya están un poquito separadas, ¿no? ¿Qué significa eso? Puedes observar que no están tan juntas, están un poquito separadas en el estado líquido. Ya tienen movimiento las moléculas, ¿no? ¿Qué se cumple acá? Que la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión es la misma. Son idénticas, mira. Puedes observar acá que la fuerza de atracción de las moléculas, de estas bolitas, es igual a la fuerza de repulsión. ¿Qué te están diciendo? Que la fuerza de cohesión, ojo, la fuerza de cohesión es débil, ¿no? Ya es débil, ya no es muy fuerte como, pero es más pequeña que el estado sólido. Es débil la fuerza de cohesión. La forma que tiene el líquido es variable. ¿Por qué es variable la forma? Porque adopta la forma, ¿te acuerdas? De el envase, tú ingresas, por ejemplo, líquido. Adopta la forma del envase que contiene líquido, ¿no? Ingresas un líquido en una botella, adopta la forma de la botella. Ingresas el líquido en una olla, adopta la forma de la olla. Ingresas el líquido, por ejemplo, en una caja, adopta una caja de vidrio, por ejemplo, ¿no? O una pecera, por ejemplo, adopta la forma de la pecera. ¿Te das cuenta? Siempre adopta la forma, el líquido. Pero su volumen cambia, no. El volumen no cambia, está definido. ¿Qué más? Las partículas experimentan movimiento de vibración. Ojo, ¿te acuerdas del estado sólido? Solamente había vibración. En el estado líquido hay vibración y traslación, ¿correcto? No solamente vibración, también traslación. ¿Qué masa? Son incompresibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden comprimir tampoco. El agua no se puede comprimir. El sólido tampoco no se puede comprimir. ¿Correcto, chicos? Entonces, resumiendo, en el estado líquido, la fuerza de atracción y repulsión es la misma. ¿Estás escuchándome? Creo que sí. La fuerza de cohesión es débil. Es más débil que el estado sólido. La de cohesión es la atracción, ¿no? Ya no hay mucha atracción entre las moléculas. Y la forma es variable y el volumen definido. Las partículas experimentan ya movimiento de traslación y vibración a la vez. No se pueden comprimir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el estado gaseoso. Como puedes observar, acá hay un líquido en donde parece un científico y está botando especie de un gas, ¿no? Por acá también, en la parte inferior, ves especie de un lugar que está rodeada por muchas nubes. Por acá puedo ver que las moléculas ya están bien separadas. Mira, en el estado gaseoso las moléculas ya están bien separadas. Entonces, ¿qué cosa es el estado gaseoso, alumnos? ¿Qué se cumple en el estado gaseoso? Primero, la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Cuidadito con esto, ¿ah? La de atracción es menor que la repulsión. ¿Qué significa eso? Que la fuerza de cohesión, ¿te acuerdas que ya hemos hablado de la de cohesión? Fuerza de cohesión. ¿Qué pasa con la fuerza de cohesión? Era demasiada, ¿sí? Pone así, demasiada débil. Si en los líquidos era débil, acá es muy débil. Muy débil. ¿Qué cosa es muy débil? La fuerza de cohesión. Ya está. La fuerza de cohesión es muy débil. ¿Te acuerdas? En los sólidos es muy fuerte, en los líquidos es débil y en los gases ya es muy débil, demasiado débil. ¿Qué pasa con la forma y el volumen? Variable. La forma no es la misma, cambia. El volumen también. Tú lo colocas el gas en un recipiente. De hecho, que el volumen adopta la forma del recipiente que lo contiene. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Pero si tú pones una caja, te va a medir el volumen de la caja. Si tú pones un cilindro, el gas te va a medir el volumen del cilindro. Entonces, ¿qué está pasando con el gas? El gas, el volumen cambia. No es el mismo, alumno. No es el mismo, ni la forma ni el volumen. ¿Estás escuchando?
En el estado sólido, forma y volumen no cambia, invariable. ¿Te acuerdas? Es definido. En el estado sólido, el líquido, la forma variable, el volumen definido. En el gaseoso, forma variable, volumen variable. ¿Qué más? Las partículas experimentan, ojo acá, las partículas experimentan, ¿qué experimentan? Ah, movimiento de vibración, traslación y rotación. ¿Te acuerdas? En el estado sólido, solamente vibración. En el estado líquido, vibración y traslación. En el estado gaseoso, vibración, traslación y rotación. Acá debe decir traslación, ¿ah? Hay un detalle. Translación no es traslación, ¿ya? Traslación. Ya está. Son altamente compresibles. ¿Qué significa eso? Que el gas se puede comprimir. Se puede comprimir, claro que sí. Fluye y se expande para adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ocupando todo su volumen. ¿Correcto? Entonces, resumiendo, estado gaseoso. Primero, la fuerza de atracción de las moléculas es menor que la fuerza de repulsión. ¿Qué más? La fuerza de cohesión es muy débil, ya no es débil, sino muy débil, mucho más débil que los líquidos. ¿Qué más? Tiene forma que variable y tiene volumen también variable. ¿Qué más? Las partículas experimentan 3 tipos de movimiento: vibración, traslación y, ¿qué más? Rotación. Se pueden comprimir altamente. Fluye, ¿qué significa fluye? Que es un fluido. Recuerda que, escúchame, los gases y los líquidos son fluidos. Profe, los sólidos no son fluidos. ¿Qué significa fluir? Que puede, si tú lo colocas encima de una madera inclinada, puede bajar lentamente, ¿no? Todo el líquido va bajando, de poco en poco, ¿no? El líquido y el gas también pasa eso. Pero ¿qué sucede con el sólido? No, el sólido cae en seco. O si tú pones un tubo, una tubería y comienzas a hacer has visto unas tuberías, ¿no? Esas tuberías que tienen varias curvas, unas tuberías curviadas. ¿Qué pasa si pones un gas? El gas, ¿qué pasa? Va a fluir. El líquido también, pero el sólido no. El sólido cae y ya no fluye. El sólido cae en una zona que va desde arriba hacia abajo, cae, pero luego en una parte horizontal, la tubería, ya el sólido no se mueve. Sin embargo, el líquido sí va a fluir. Por eso se dice que el líquido y el gas son fluidos, no te olvides, el sólido no. Se expande para adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Ocupando todo su volumen, alumno. ¿Ya está? Hay que tener en cuenta ciertos datos importantes, ¿no? Dice, durante el cambio de fase, porque hay un cambio de fase, ¿no? De sólido líquido y de líquido gaseoso. La temperatura del cuerpo no cambia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el agua, ¿no? Cambia de hielo a líquido o de líquido a gas. Dice que en ese punto, justo cuando está pasando el cambio, la temperatura se mantiene constante. Por ejemplo, en 0 grados, tú sabes que en 0 grados cambia el agua de sólido a líquido, de líquido a sólido. El líquido se transforma en sólido, en hielo, o el hielo se transforma en líquido. Estamos hablando del agua, a 0 grados. Y en 100 grados, ¿qué parece? En 100 grados, el líquido agua se transforma en agua gaseosa, ¿no? A 100 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice ahí? Que en el cambio de fase, dice la temperatura del cuerpo no cambia. ¿Qué más dice? Todo cambio de fase se da a una temperatura determinada, como te mencioné, ¿no? Todo cambio de fase se da a una temperatura determinada. Por ejemplo, el agua se solidifica a 0 grados, como te mencioné. Se evapora a 100 grados. Las nubes, la niebla, el rocío son fenómenos meteorológicos, ¿correcto? Que nos hacen visibles el vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Qué más tenemos, alumnos? Tenemos los siguientes datos. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en fase líquida, ¿correcto? No te olvides, ¿ah? El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en fase líquida. Recuerda que el mercurio lo encontramos en el termómetro. En los termómetros de mercurio, claro que sí, es metal, pero nosotros lo vemos como si fuera líquido. Así es, pero es un metal, claro que sí. Cuando un metal se calienta a temperaturas muy elevadas, ¿qué puede pasar? Se va a fundir. ¿Qué cosa es fundir? Fundir significa que
se puede mezclar con otro metal. Por ejemplo, el fierro y el carbono, ¿no? Si tú mezclas el fierro y el carbono, te va a salir ¿qué cosa? Acero. Si tú mezclas cobre con estaño, ¿estás escuchando? Cobre con estaño, ¿qué te va a salir? Bronce. El bronce, ¿cómo vas a obtener? Fundiendo cobre con estaño. Si yo quiero, por ejemplo, lata, profe, la leche de Gloria, lata, ¿es lata? Claro que sí, latón. ¿El latón cómo se forma? Se forma a través del hierro y el zinc. Si tú fundes el hierro y el zinc, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener lata, ¿correcto? Por eso dice acá, convirtiéndose de metal a líquido. ¿Cuándo lo puedes mezclar? Cuando están en fase líquida. Y para que estén en fase líquida, estos metales tienen que hervir a altas temperaturas para que cambien de fase. Claro que sí. Cambios de estado. Cuando hablamos de cambios de estado, nos referimos a los tres estados de la materia, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Tenemos el estado sólido, que tú ya lo conoces, tiene forma definida, tiene volumen definido. Estamos en el estado líquido, que tiene forma variable, dependiendo el recipiente que lo contiene, y tiene volumen constante, ¿no? Volumen constante. Recuerda que lo que ves abajo del líquido debe ser algún metal, ¿ah? Así de ese color se ponen los metales, cuando están a altas temperaturas, cuando cambian de estado, ¿correcto? ¿Qué más? En el estado gaseoso, bueno, tengo, por ejemplo, las centrales nucleares, ¿no? Las centrales nucleares emiten bastante gases tóxicos, ¿no? A la atmósfera. Por acá tengo nubes. Eh, Queremos saber de estado sólido a estado líquido. Bien, ¿sabes? Profesor, Dime. una Pregunta. pregunta. Yo he leído y un profesor me dijo que habían 4 cambios de estado: Claro, sólido, líquido, gaseoso y y plasma. plasmático. Claro que sí, es Ajá. verdad. Pero ahorita estamos hablando cambios de estado de sustancias, ¿correcto? Una cosa que te Sí, digan profesor. estados de agregación de la materia, otra cosa que te digan fases de una sustancia. ¿En qué tema estamos? Fases de una sustancia. ¿Está bien, alumnos? Tengan cuidado con esos detalles, ¿ya? ¿Se entendió? Creo que sí. Entonces, de sólido a líquido tenemos fusión, ¿correcto? De líquido a gaseoso se llama vaporización, ¿no? Se evapora, tú dices, ¿no? Vaporización. Si pasamos de sólido a gaseoso, mira, de sólido a gaseoso, a eso se llama sublimación. Si pasamos de gaseoso a líquido, se llama licuación. Si pasamos de líquido a sólido, eso se llama solidificación. Si pasamos, alumnos, de gaseoso a sólido, eso se llama sublimación inversa. Se denomina sublimación inversa. Entonces, acá tenemos todo el cuadro, ¿no? Todo el cuadro de los cambios de estado. De sólido a líquido, profesor, fusión. Por ejemplo, tenemos el hielo. El hielo se comienza a diluir. ¿Qué sucede cuando pasa de estado sólido a líquido? Cuando se vuelve líquido el hielo, se llama fusión, ¿correcto? Por ejemplo, tengo agua hirviendo. Tengo en mi cocina, estoy hirviendo el agua. ¿Qué está pasando? Se está vaporizando. ¿Qué se vaporiza? El agua. ¿Por qué? Porque está cambiando de estado líquido a gaseoso. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando las nubes cambian de estado gaseoso a líquido? Se convierten en lluvia. ¿Correcto? Caen gotas llamadas lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado del estado gaseoso al estado líquido. ¿Sabes cómo se llama eso? Licuación. Pero también tiene otro nombre. Tiene otro nombre que tú deberías tener en cuenta. Licuación también se llama, Condensación. correcto, alumno, condensación. Muy bien, muy bien. Condensación también se llama. Estamos ahora en el estado líquido a sólido. Por ejemplo, tú colocas tus hielitos, ¿no? Tus adoquines, tus marcianos, tu mamá prepara de mango, de piña, no sé qué sabor, el que te guste. Lo deja en la congeladora y ¿qué sucede? Cambia de estado líquido a estado sólido, ¿correcto? Cuando cambia de estado líquido a estado sólido, estamos hablando de la famosa solidificación, ¿no? ¿Qué ha pasado con tus adoquines, con tus marcianos?
estaban en estado líquido, tú lo pusiste a una temperatura de 15 grados, por ejemplo. Vas a la congeladora en las próximas horas y sacas y ya se congeló, están en estado sólido. Están a una temperatura de menos 15, de menos 16 grados, ¿no? Menos 18, ¿no? Negativo, por si acaso, ¿eh? Temperatura negativa, claro que sí, debajo de cero. Están a esa temperatura los marcianos, los adoquines, claro que sí. ¿Qué ha pasado? Se ha solidificado, ha cambiado de estado, de líquido a sólido, ¿correcto? Entonces, pero hemos hablado de la fusión sólido a líquido, hemos hablado de la vaporización líquido a gaseoso, de la licuación o condensación, que es lo que pasa en las nubes cuando se transforman en lluvia, de líquido a sólido cuando hablamos de los marcianitos, ¿no? Cuando lo congelamos en casa. Pero un ejemplo de sólido a gaseoso, ¿cómo sería? Quiero trasladarme del estado sólido a estado gaseoso. ¿Cómo sería? A ver, escúchame, ¿ah? Te voy a dar un ejemplo. Y creo que ya lo di, no sé, no recuerdo bien. Quizás no, quizás sí. Vamos a ver. Escúchame, cuando tú sales a la calle y bueno, estás con, de repente, ganas de comerte un heladito, ¿no? Un heladito Donofrio, por ejemplo, ¿no? Viene el carretillero con sus helados, están ahí dentro de la carretilla. Y bueno, el carretillero te indica, a ver, jovencito, señorita, ¿qué heladito desea? El señor abre la cajuela, de la cajuela abre como una puertita, ¿correcto? ¿Sí o no? Y sale un El hielo gas. seco, creo, ¿no? Eso es el famoso hielo seco. El dióxido de carbono en forma sólida está ahí adentro. Está inclusive, si tú tienes una buena observación, están cubiertos con un plástico o a otros que los cubren con papel periódico. Hay diferentes formas. Están en la parte inferior de los helados. Entonces, eso ahí lo mantiene a los helados congelados. ¿Por qué? Porque para que cambien de estado sólido a estado gaseoso, un poquito difícil, se demora. Por eso que se conservan los helados con ese tipo de sustancia, el famoso hielo seco. Si el señor abre la cajuela, ¿y qué se observa? Se observa un gas, alumnos. ¿No has visto un gas que sale de ahí, de los heladeros? Sale un gas cuando abren. ¿Por qué? Está cambiando el hielo seco que él lo tiene dentro en forma sólida, está transformándose en estado gaseoso. ¿Cómo le llaman a eso? Le llaman sublimación. No te olvides, sublimación, cuando se transforma una sustancia de estado sólido a estado gaseoso. ¿Correcto, chicos? Entonces, son detalles, ¿no? Que uno tiene que saber, ¿no? Tiene que saber cuando tenemos, pues, estas formas de cambios de estado, ¿no? Profe, y uno de gaseoso a sólido puede ser el nitrógeno. El nitrógeno también pasa de estado sólido a gaseoso, claro que sí. No pasa de estado líquido, pasa de gaseoso a sólido. Tienes un gas, lo comienzas a congelar a una muy baja temperatura, ¿y qué va a pasar? Va a pasar directo, no va a ser líquido, directo a estado sólido, cambio de gaseosos. ¿Dónde lo puedes hacer? Ya no lo puedes hacer de una manera sencilla, en la naturaleza. No, 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 no. Tienes que ir a un laboratorio especial, ¿no? Porque el nitrógeno es tóxico, hay que tener mucho cuidado, chicos, ¿ya? Mucho cuidado con el nitrógeno. A ver. Profesor, ¿puede dar otro ejemplo? ¿De cuál? ¿De cuál? De gaseoso a sólido. De gaseoso a sólido, alumnos, generalmente se utilizan en el laboratorio. Normalmente generalmente son con ciertas sustancias gaseosas, ¿no? Llámese nitrógeno, quizás hidrógeno, ¿no? Que normalmente nosotros no podemos manipular. Eso ya lo tienen que ver en un laboratorio. De repente me dirás, profe, ¿lo puedo ver en el laboratorio de Leonardo? No, 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 no. No se puede ver en el laboratorio de Leonardo ni en el laboratorio de ningún colegio. Son laboratorios especiales, ¿no? Especiales donde se trabaja con este tipo de sustancias para generar, pues, de repente químicos, medicinas, ¿no? Antibióticos, entre otras cosas, chicos. Así es. Inclusive en una central nuclear también sucede eso. Hay algunas sustancias que pasan del estado gaseoso al estado sólido. Claro que sí. ¿Qué es una central nuclear? Escúchame, una central nuclear es donde, escúchame, se va a transformar energía. Energía nuclear en energía química, en energía mecánica, en energía eléctrica. ¿A través de qué? A través de bombardear, escúchame, bombardear el núcleo de los átomos. ¿Qué, profesor? ¿Se puede bombardear el núcleo de los átomos? Sí, ustedes eso lo van a ver en química, en el curso de radiactividad.
Ahí te van a explicar cómo bombardean los átomos, exactamente los núcleos de los átomos. ¿Y qué se va a formar ahí? Reacciones nucleares. Ya me estoy saliendo un poquito del tema porque esto ya es química ya, ¿no? Nosotros tenemos que ver los cambios de estado desde el punto de vista físico, porque ese tema también lo ven en química, claro que sí, me imagino que lo deben haber hecho, por eso te han hablado de 4 estados, ¿no? Nosotros lo estamos hablando desde el punto de vista físico, ¿correcto, chicos? Listo, continuamos entonces. Mira, acá puedes ver un mapa conceptual de, eh, de las diferentes teorías que hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de las fases de una sustancia, ¿correcto? La fase sólida, donde la fuerza de cohesión, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije la fuerza de cohesión? Ahí está, mira. La fuerza de cohesión en las moléculas es muy grande. ¿Qué masa? Las moléculas solo vibran en sus posiciones. En su lugar están vibrando en el estado sólido. ¿Qué más? Tienen forma y volumen definido. Tienen forma y volumen definido. En el estado líquido estamos acá abajo, por si acaso, chicos, atención, atención, estamos acá. Y hemos hablado del estado sólido, estamos en el estado líquido. ¿Qué sucede en el estado líquido? Las moléculas tienen mayor movilidad que los sólidos, ¿correcto? ¿Correcto? Ya se comienzan a mover. ¿Qué pasa con la fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión de las moléculas es menor que un sólido. Es débil, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué cosa es la fuerza de cohesión? La fuerza de atracción de las moléculas. Tiene forma indefinida. ¿Qué significa eso? Que es variable. La forma es variable. Adopta, ¿qué cosa? El recipiente que lo contiene. Depende del recipiente, ya hemos dicho, ¿te acuerdas? Echas agua en una tetera, tiene forma de tetera el agua. Echas el agua en un vaso, adopta la forma del vaso. Echas el agua en una botella, adopta la forma de la botella, dependiendo. Pero ¿qué pasa con el volumen? El volumen no cambia. El volumen es definido. ¿Correcto, chicos? A ver, pasamos al tercer estado, el estado gaseoso. En el estado gaseoso, escúchame, escucha, atención, la fuerza de cohesión, ¿qué pasa? Entre las moléculas ya es muy pequeña. Acá era pequeña en el líquido, pero acá es demasiado pequeña, demasiado. ¿Qué más? Habíamos hablado también que las moléculas se mueven a altas velocidades. ¿Y qué más? No tiene forma ni volumen definido. Hay algo que no hemos escrito acá en el mapa conceptual, jóvenes. En el estado sólido, ojo, en el estado sólido, habíamos dicho que las moléculas, las partículas solamente están vibrando en su sitio. Acá está, ¿no? Acá justamente lo dice. En el caso de gaseoso, las moléculas sí vibran, pero también se mueven. Hay traslación y hay vibración. Hay dos cosas. Y en el estado, en el líquido es eso, ¿no? En el líquido. Vibración, ¿y qué más hemos dicho? Vibración y traslación en el líquido. O sea, las partículas, las moléculas se mueven. Y en el estado gaseoso, ¿qué sucede? Hay 3 cosas. 3 datos importantes, joven, alumno, alumna. Hey, tú que me escuchas. Claro. 3 cosas importantes. Traslación, vibración, rotación. 3 cosas. Eso no está en el mapa conceptual. Me faltó colocarlo, ¿no? Me faltó colocarlo, pero tú debes saberlo. Lo hemos visto en la teoría. Claro que sí, lo hemos visto. Entonces, además, las moléculas se mueven desordenadas en el gaseoso. Está en un desorden increíble. Hay un caos de moléculas. Se comienzan a mover increíblemente, ¿no? Por eso se dice que no tiene ni forma ni volumen definido, ¿no? No tiene ni forma ni volumen definido. ¿Correcto, chicos? Listo. Continuamos. Ahora sí, viene, jóvenes, la parte teoría, ¿no? La parte ya práctica. Ya hemos visto la teoría, ya viene la parte práctica. Antes de entrar a la práctica me quedan 4 minutos. Dentro de 4 minutos, alumnos, se va a ir la imagen. Si se va a ir la imagen, nuevamente vamos a ingresar, ¿correcto? Nuevamente vamos a ingresar, vamos a iniciar nuevamente el Zoom, porque como ustedes ya saben, ya han visto clases pasadas, se va a ir la imagen, se va a ir la comunicación. Hay que entrar nuevamente. Entonces, vamos a recordar algunas cosas, unas cosas importantes, antes de empezar la parte práctica del curso. Habíamos estado hablando primero de las fases de una sustancia. Un alumno me mencionó, me dijo, profesor, yo he escuchado 4 estados.
perfecto. No, yo te comento algo, no sé cuál es tu apellido. ¿Me puede decir su apellido del alumno que me habló de un cuarto estado? Asensio. Muy bien, alumno Asensio, te felicito, muy bien, estás bien. Pero te comento algo, no solamente hay 4 fases, hay más de 4 fases. Hay algunos libros que te ubican 7 fases. 7 fases de 7 cambios de estados. O sea, cambio sólido, líquido, gaseoso, plasmático, el estado Fermi, así le dicen, estado Fermi, el estado Einstein. Hay varios jóvenes. O sea, no voy a, hay un estado inclusive coloidal. Hay varios estados. Ahora, si hablamos de la parte termodinámica, vamos a ubicar no solamente 7, vamos a hablar de 10, de 15 estados. Entonces, si te das cuenta, entonces tú de repente miras, profe, pero entonces ¿quién tiene la razón? Todos tienen la razón, todos. Si no, tienes que verlo desde el punto de vista de que te están hablando. Por ejemplo, ahorita, alumno, estamos hablando de fases de una sustancia. De una sustancia. Hay otro libro o otro profesor que te indicará cambios de estado de agregación de la materia. ¿Te das cuenta? Cambios de la materia. Entonces, eso depende, alumno, de qué estén hablando, ¿no? De qué tipo de partícula, de qué tipo de sustancia, de algún tipo de materia. Depende de lo que te estén indicando para hablar Profesor, de los cambios de fase. Pero si hablamos de las fases solamente de una sustancia, estamos hablando, alumno, de 3 fases, ¿correcto? De 3 fases. profesor, Dime. tengo una duda. ¿La gelatina en qué estado está? Ahí está el detalle, ¿te das cuenta? Se dice que la gelatina está en un estado coloidal. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, cuando tú comes el pollo, hay unos huesos. Dentro del hueso hay como especie de una sustancia media negra, que algunas personas se lo comen. No sé si has visto en el hueso. ¿Eso en qué estado está? En estado coloidal. ¿Te das cuenta? O sea, hay algunas cosas que no se pueden ni definir ni en estado sólido, ni en estado líquido, ni en estado gaseoso. Tendríamos que ir de una forma más profunda, ¿no? De una forma más profunda e indicar más estados. Ya no solamente 3 estados, pero los generales, los más importantes, los que siempre se estudian, son estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta, chicos? Señoritas, ¿o quieren que yo pregunte? Voy a preguntar, ¿ah? Nos queda un minuto. Mira, vamos a hacer una cosa, alumnos de primero de secundaria. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a terminar esta parte de la práctica, de Aprende Más. Vamos a resolverlo todos. Y después, antes de pasar a la tarea, vamos a comenzar a preguntar a los alumnos, a todos los alumnos. Vamos a preguntar algunas cosas, algunas partes de la teoría, algunos fundamentos importantes de este tema muy interesante que son los cambios, que es las fases de una sustancia. Fases de una sustancia. A ver, hay un alumno que me está comentando algo. Profesor, ¿puede retroceder la diapositiva? Claro que sí, Jennifer. Yo no tengo micro. Luis, ¿me puedes responder por el chat? ¿Correcto? Alumnos que no tengan micro, por el chat me pueden responder.